Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar una nueva edición de nuestro programa 20 minutos con nuestros fundamentos. Hoy lunes, dedicado al sentido de la Revolución Francesa. La semana pasada estuvimos analizando por qué fracasó la Revolución Francesa, por qué su resultado no fue un éxito para la causa de la libertad política. Hablamos también de la importancia que ha tenido ese fracaso para el resto de Europa, y es que el fracaso de la Revolución frustró que los países vecinos de Francia conquistaran la libertad. Veamos cuál fue la causa de ese fracaso que dijimos la semana pasada y que me gustaría que dedicásemos un poco más a desarrollarla. Dijimos que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente el 26 de agosto de 1789, fue, para los revolucionarios franceses, el objetivo constitucional último del poder legislativo. Eso quiere decir que concibieron la Declaración Universal no como un medio para construir un sistema político garantista, sino que esa declaración, la redacción y promulgación de esa declaración, constituía un fin en sí mismo. Digo que la Declaración de los Derechos del Hombre debería ser un medio porque la mera redacción y promulgación de esa declaración no garantizaba que el sistema político que se construyese fuese de libertad política, fuese de libertad. Su simple redacción no era una garantía suficiente contra la tiranía. La prueba es que esa Constitución no pudo impedir que, a la muerte de Luis XVI, Francia se convirtiese en una dictadura, en una república absoluta. Una cosa es redactar la Declaración de los Derechos Naturales que hicieron los franceses, como digo, en 1789, antes de que comenzara la revolución, porque el primer hecho revolucionario de verdad fue cuando a Luis XVI y a su mujer María Antonieta, las mujeres en octubre, 2 meses después, los llevaron desde Versalles hasta las Tullerías en el centro de París, en el Louvre. Bueno, pues digo que la Declaración de los Derechos del Hombre de los franceses no determina ni configura el poder político. Son cosas distintas. La Declaración de los Derechos del Hombre afecta principalmente, no solo, pero principalmente al reconocimiento de las libertades. Pero es que una cosa son las libertades y otra cosa es el poder político y otra cosa es la democracia. No son sinónimos. Las libertades son algo previo, una condición necesaria pero no suficiente para la conquista de la democracia. Quiero decir que puede haber libertades sin democracia, pero no democracia sin libertades. Voy a poner un ejemplo. En Venezuela las libertades están en peligro. Sobre esa base de falta de libertad es imposible que se pueda construir una democracia. En España sucede lo contrario. En España hay libertades, pero el poder político no es democrático, porque no hay separación de poderes y porque los partidos se han apoderado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Son un poder estatal que desde arriba hacen las listas de diputados y los gobernados refrendan lo que otros eligen. La cuestión que afecta al reconocimiento de los derechos y libertades, digo que no es la misma que la que afecta a la configuración del poder político. Las libertades son, pues, la libertad de expresión, la libertad de reunión y asociación, es decir, la libertad de opinar, la libertad de hacer una radio como la que estamos haciendo ahora, de redactar un artículo en los periódicos. Esas son las libertades. Y desde luego que tienen muchísima importancia, pero el reconocimiento de las libertades no es una garantía contra la tiranía, porque la promulgación, el reconocimiento, otorgar las libertades no significa configurar o determinar la naturaleza del poder político, porque la configuración del poder político significa quién tiene el poder, en manos de quién está el poder, y ese poder se puede analizar si el poder político de un país, si es un poder democrático, si es un poder oligárquico, si es un poder dictatorial. Fijaros, puede haber un dictador que reconozca ciertas libertades, o si se quiere, todas las libertades individuales. Raúl Castro en Cuba puede reconocer todas las libertades que quiera, pero su poder no será democrático hasta que los gobernados no puedan configurar en un proceso libre el poder político, hasta que no haya lo que llama don Antonio un proceso de libertad constituyente, hasta que la libertad política colectiva no configure la naturaleza del poder político. Franco otorgó algunas libertades, por ejemplo la económica, sobre todo
en los últimos 15 años. Y eso no significa que el régimen franquista fuese un régimen democrático. Es verdad que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, además de reconocer las libertades, contenía algunos principios que sí que eran tendentes a conquistar la libertad política, pero eran principios. No suponían la realización práctica de nada concreto. No suponía determinar quién mandaba y cómo mandaba. Estoy pensando en el artículo 16 de la Declaración de Derechos. En la parte final del artículo 16 dice que sin separación de poderes no hay Constitución. Y es verdad que la Constitución de 1791, del 3 de septiembre, que se aprobó 2 años después de la primera Declaración de Derechos de la que estoy hablando, de la de agosto de 1789, digo que es verdad que la Constitución que se aprobó en 1791 separó los poderes del Estado, porque la Constitución de 1791 constituyó una monarquía constitucional. La Constitución de 1791 es un avance indudable con respecto a la situación anterior, a la situación de monarquía absoluta. En la monarquía constitucional de Luis XVI de 1791, el rey tenía el poder ejecutivo del Estado y la nación, los gobernados, tenían la facultad de nombrar a sus diputados, a sus representantes, para configurar el poder legislativo. Bien, pues aquí en este punto creo que es donde llegamos a una de las causas más importantes que explican el fracaso de la Revolución Francesa. Aunque es verdad que la Constitución de 1791 supuso un avance con respecto a la situación anterior, y es cierto que la Constitución de 1791, de septiembre, separó los poderes del Estado, sin embargo, no dio a los franceses el poder ejecutivo. Para los revolucionarios franceses, su objetivo fue conquistar el poder legislativo y su fin último, la Declaración de los Derechos del Hombre. Pero no fue darle a los gobernados, darle a los franceses la facultad de escoger al jefe del poder ejecutivo. ¿Por qué? Pues porque la monarquía constitucional de 1791 reservaba en manos del rey la facultad de nombrar al presidente del gobierno, aparte del derecho de veto del que ahora no vamos a hablar, porque tampoco no fue una monarquía constitucional pura, con una separación de poderes absoluta, pero sí que fue un avance con respecto a la situación anterior. Estoy ahora analizando por qué fracasó la Revolución Francesa. Y hemos dicho de momento dos cosas. Una, que pensaron los revolucionarios franceses que la mera declaración de derechos era garantía suficiente contra la tiranía. Y dos, que no conquistaron para los franceses el poder ejecutivo. Y da una explicación, don Antonio, al comportamiento que caracterizó a los revolucionarios franceses en esta primera parte de la revolución. Lo dice en la página 89 de su libro Frente a la gran mentira, que también dedica muchas páginas a analizar la Revolución Francesa. Fijaos lo que dice. A diferencia de los rebeldes americanos, que para ser independientes debían de procurarse el poder político, los revolucionarios franceses se basaron en la reivindicación de los derechos naturales del hombre, y una reivindicación de algo anterior al Estado no tiene carácter político. Aquí está. Dice don Antonio que al enfocar su mirada los revolucionarios franceses a la Declaración de los Derechos del Hombre, no se estaban dando cuenta que ahí no estaba el poder político, que eso no era configurar el poder político. Y sigue don Antonio. Los franceses dieron al pueblo, a sus representantes, a la asamblea, el dominio de la ley, pero no el del gobierno. Por eso no fue democrática la Revolución Francesa ni conquistó la libertad política. Aquí está en este párrafo resumido las dos ideas que he querido explicar. Y esta última es que la Revolución Francesa nunca dio el poder ejecutivo al pueblo. La demostración es, primero, que la Constitución de septiembre de 1791 mantiene en manos del rey el poder ejecutivo. Pero es que después, aunque no quiero ahora avanzar los acontecimientos que iremos viendo, cuando decapitan a Luis XVI, la Convención, que es el nombre que entonces recibe la Asamblea Nacional, la Convención asume el poder ejecutivo. Y fijaos, lo que sucede con la decapitación de Luis XVI es que la nación ocupa el vacío que deja el Estado. Se funden el poder ejecutivo que tenía el rey. Es verdad que lo había perdido antes porque la monarquía cae en agosto de 1792 y le cortan la cabeza, la jornada famosa del 10 de agosto, y no le cortan la cabeza hasta enero del año siguiente, de 1793. Pues
Estoy diciendo que en ese momento, con la decapitación de Luis XVI, se funden los poderes del Estado, se funde el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y de nuevo le están negando al pueblo francés su derecho a nombrar al poder ejecutivo, que es donde realmente está la soberanía. Para que veáis la prueba de esto que estoy diciendo, cuáles fueron las palabras de Saint-Just a la Convención 7 días después de la decapitación de Luis XVI en enero de 1793. Dice Saint-Just: es necesario que no haya en el Estado más que una sola voluntad y que la que haga las leyes mande las operaciones de la guerra. ¿A qué os suena esto? ¿A qué os suena lo de que no haya separación de poderes? A lo que hay en España. Sin rubor, un dirigente socialista muy importante dijo que Montesquieu había muerto, que no había separación de poderes. Claro que poco se parecía este dirigente socialista a Saint-Just, pero sí que en esta frase tienen algo igual. Y es que si en Francia la nación ocupó el lugar del Estado, si la Asamblea, la Convención, al decapitar a Luis XVI, asume los poderes constitucionales que tenía hasta ese momento el rey y se funden el poder legislativo y el poder ejecutivo, en España ha sido al contrario, pero el resultado ha sido el mismo. Desde el Estado ha asumido las funciones del poder legislativo. Es el poder ejecutivo el que tiene la función de legislar. Pensemos en Rajoy durante todos estos 4 años o en todos los presidentes del gobierno anteriores. Es el poder ejecutivo el que llama al poder legislativo para que apruebe las reformas legislativas que él quiera. Y se ve aún más claro en la transición con Suárez. Suárez, desde el Estado, construye un poder legislativo estatal, porque los diputados son nombrados por los jefes de los partidos, que reciben dinero y poder del Estado. Es decir, es el Estado el que llama a la sociedad, no la sociedad la que elige el poder ejecutivo del Estado. Tuvo otro vicio grave en la Constitución de 1791 en Francia, y fue que fue promulgada 2 meses después de que la Asamblea francesa aprobase un decreto mentiroso. En el mes de junio de 1791, el rey Luis XVI huyó de Francia y fue pillado infraganti en esta huida en Varesnes, y huyó con la intención de unirse a ejércitos extranjeros para invadir Francia y recuperar el poder que tenía antes de las reformas que se habían producido, antes de los Estados Generales. Bien, pues cuando los diputados franceses descubrieron que el rey había huido, quisieron salvarle a él por miedo a la reacción que tuviera el pueblo. Se ve ahí por segunda vez, porque ya se vio antes en los acontecimientos de 1789, cuando la toma de la Bastilla. Se ve ahí por segunda vez el terror que tenían los diputados a la reacción del pueblo. Y por ese miedo le mienten al pueblo francés y le dicen que su rey no es que haya sido huido, sino que ha sido raptado. Y con esa mentira constituyente se aprobó la Constitución de 1791. Y en eso hay un parecido con lo que sucedió en España el 23 de febrero. El rey Juan Carlos fue presentado por todos los diputados, por toda la clase política, como el salvador, como el que impidió que se diese el golpe del 23 de febrero. Y cuando algo no cuadraba con esa versión, los posibles errores que se asume que pudo haber cometido el rey dando alas a Armada para formar un gobierno de concentración, se dice que es que Armada le había engañado al rey. Igual que Luis XVI había sido raptado, pero no había huido, Juan Carlos había sido raptado por Armada. No es que él quisiera dar un golpe de Estado. Ese fue uno de los vicios graves, la gran mentira del sistema político español actual. Igual que el falso rapto de Luis XVI fue la gran mentira que la Asamblea Constituyente francesa le dijo al pueblo de Francia. Bien, pero volvamos ahora a lo que decíamos al principio, de la falta de realismo de la Asamblea Nacional, la falta de sentido práctico. ¿Por qué no tuvieron ese sentido práctico los franceses y sí lo tuvieron, por ejemplo, los americanos? Pues leíamos antes, quiero recalcar esto, que los americanos, al tener que independizarse de la monarquía inglesa, estoy pensando en la Guerra de la Independencia, claro, cuando se constituyó el sistema americano que durante tantos años ha conseguido la democracia formal. Los americanos necesitaban configurar un poder político porque se estaban independizando del poder inglés. No les quedaba más remedio
que discutir primero sobre cuál iba a ser la naturaleza del poder político que iban a constituir. Sin embargo, los franceses no tuvieron esa necesidad porque ya existía el Estado. Pusieron su mirada entonces en la Declaración de los Derechos del Hombre. Antes de terminar el programa, quería dar solo unas pinceladas porque estoy a punto de quedarme ya sin tiempo para hablar de otra de las razones por las cuales fracasó la Revolución Francesa, que fue las condiciones subjetivas de los protagonistas de la Revolución Francesa. Es importante conocer el carácter y la personalidad de las figuras más importantes. Y dije la semana pasada que esta semana hablaría de Mirabeau, que hablaría de Lafayette, que hablaría de Sieyes, que hablaría del Duque de Orleans, pero me he quedado sin tiempo. Lo que sí voy a hacer antes de terminar es hablar algo de Mirabeau. La semana que viene hablaré de los discursos de Mirabeau, pero esta semana quiero leeros cómo describe Georges Lefebvre, un historiador del siglo XX de la Revolución Francesa, a Mirabeau. Quería leeros unas líneas que este historiador recoge en su libro 1789, Revolución Francesa. Yo tengo la 5ª edición y aparece lo que os estoy diciendo en la página 108. Dice: Mirabeau parecía destinado a mayores empresas, prófugo de la nobleza, intérprete vehemente del tercer estado en muchas circunstancias memorables. Era para los patriotas un jefe señalado, igual que Lafayette, pero con más aptitudes que su rival. Fijaos cómo compara Lafayette con Mirabeau Lefebvre. Dice: Mirabeau tenía una inteligencia rápida y penetrante, imaginación fecunda, sentido de la realidad, conocimiento de la gente, dotes oratorias magníficas que fluían sobre todo en la improvisación y, desgraciadamente, también una ausencia total de escrúpulos en la elección de los medios. Lo compara con Lafayette porque dice que tiene un sentido de la realidad Mirabeau que no tenía Lafayette. Pero fijaos cómo dice al final que, aunque tenía unas dotes oratorias magníficas que fluían sobre todo en la improvisación, también tenía desgraciadamente una ausencia total de escrúpulos en la elección de los medios. Sigue diciendo: era perezoso y bastante ignorante, pero sabía escoger y captarse tan bien a los colaboradores que le confeccionaban los discursos y folletos, que aún hoy se le considera una fiera del trabajo y un omnisciente. A pesar de todo, nunca consiguió disipar la desconfianza que sus aventuras y su venalidad justificaban sobradamente. La fogosidad heredada de sus antepasados, que el deplorable ejemplo de sus padres no había contribuido a disciplinar, le había precipitado al desorden desde muy joven. Sus extravagancias habían causado escándalos y en varias ocasiones fue encarcelado por carta orden. Sin recursos económicos, había vivido de su pluma al servicio de Calonne y de sus enemigos, o había vendido su nombre para dar prestigio a publicaciones que algunos especuladores repartían para preparar sus golpes en bolsa. Y aquí es cuando deja claro Lefebvre que estamos ante un corrupto. Cuantos le conocían sabían que si había dinero de por medio, era capaz de venderse a la corte, y en este sentido, en las manos de Necker estaba el comprarlo. Por eso, aunque rindió grandes servicios al tercer estado, no consiguió dirigirlo.